¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Cita con, y como todos los martes a esta hora, la cita es con Forjando Futuros. Hablamos de los líderes, hablamos de las víctimas del conflicto armado en Colombia y vamos a hablar hoy de un tema que veníamos mencionando en programas anteriores, es digamos que un fallo de la Corte Suprema de Justicia de restitución de unos terrenos en la vereda de Guacamayas en el municipio de Turbo, en el Urabá antioqueño. De eso nos va a hablar un poquito más adelante Ana María. Y antes les quiero presentar a nuestras invitadas esta noche. Nora Saldarriaga, subdirectora de la Fundación Forjando Futuros, a quien le agradecemos su presencia esta noche. Muchas gracias a ti, Germán, y a los televidentes que nos acompañan esta noche. Y Luz Nelly Osorno, vicepresidenta del IPC, Instituto Popular de Capacitación. Bienvenida. Muchas gracias, Germán. Decíamos Ana María Cadavid está como siempre con todos nosotros en el programa. A ella también le damos la bienvenida y decíamos, Ana María, que veníamos hablando hace unos días de un fallo importante de la Corte Suprema de Justicia, digamos que un proceso bien difícil porque se llegó hasta la última instancia después de varios fallos en contra y por fin se logró la restitución de un importante predio en Turbo. Así es. Buenas noches para ustedes, Germán, y para todos los televidentes. Efectivamente, esta noticia es muy importante, sobre todo para la zona del Urabá, para los reclamantes de tierras. Digamos que siempre nosotros estamos hablando de, más bien, reclamando esas tierras, siendo un poco la voz de las personas que se encuentran en el Urabá antioqueño y en el Urabá chocuano. Y hoy estamos contando una buena noticia, Germán, que eso no se da todos los días. Nos encantaría que cada programa estuviéramos dedicándolo a una sentencia como esta de la Corte Suprema de Justicia, en la que ordena que se entreguen 12 predios en la vereda Guacamayas. Esto es entre los municipios de Turbo y Mutatá, allí en el Urabá antioqueño. Es bastante retirado, tuvimos la oportunidad de estar en la zona, porque una cosa es que nosotros hablamos mucho al respecto de toda la zona del Urabá, de toda la región, pero muchas veces no conocemos dónde es el corazón de esas tierras, dónde fue el conflicto y dónde sigue siendo el conflicto, porque hay que recordar que en esta vereda Guacamayas han sido asesinados varios reclamantes de tierras, entre ellos Porfirio Jaramillo. Él fue el último, fue allí a unos escasos metros de la finca donde celebramos la jornada, digamos, simbólica, porque aún el juez no se ha dirigido hasta allí para decirle a los campesinos, mire, esto es de ustedes, son 12 predios y hasta el momento pues no se ha logrado esto. Así que eso lo vamos a saber más adelante con las invitadas que tenemos, con Luz Nelly y con Nora Isabel, de la Fundación Forjando Futuros y también del Instituto Popular de Capacitación. Hay que además mencionar, Germán, que hay dos instituciones más que han estado involucradas en toda esta jornada que se realizó hace 8 días allí en el Urabá, que son la Comisión Colombiana de Juristas y una que es la que está en la zona, digamos la que le pone el pecho a todas estas dificultades y también hoy le está poniendo la alegría a lo que está sucediendo, y es Tierra y Paz, que de eso también vamos a hablar más adelante porque antes la confundíamos con Tierra y Vida, una asociación que estuvo en el país, en todo el país, y ahorita muchas de las personas que hacían partes de ellas, de esta asociación, están en Tierra y Paz. Nora, comenzamos hablando de la importancia de este fallo, lo decía Ana María y nos lo venía diciendo también Gerardo Vega aquí, que había varios fallos en contra y se llegó hasta revisión de estos fallos para que la Corte por fin le diera la razón a las personas que habían sido despojadas de esos predios, los legítimos dueños, los grupos armados ilegales, de los cuales hablaremos también más adelante. Pero la importancia de esto, ¿por qué es tan importante y por qué es tan importante que haya ocurrido en Urabá? Bueno, es súper importante en el sentido que ya se ha venido comentando de que esto pasó por varias instancias judiciales. La primera fue por vía administrativa, o sea, cuando no existía en este país ninguna ley de víctimas, no existían leyes que cobijaran, ni siquiera se hablaba en ese momento de víctimas y ya los campesinos estaban reclamando. Posteriormente sale la ley 975, a través de la cual se hace el proceso de desmovilización con los paramilitares. La de Justicia y Paz. La de Justicia y Paz. Sí. Y allí había un pequeño artículo que hablaba sobre la restitución de tierras y pues empiezan los campesinos a transitar ahí. Pasan 10 años en que van de tribunal en tribunal, la fiscalía hacen sus denuncias, Raúl Hasbún dice que sí, que efectivamente de allí los despojaron, que la gente tuvo que salir, que hubo asesinatos y el fallo finalmente del tribunal es que los campesinos no eran los legítimos propietarios y que no tenían derecho a esas tierras. Luego se hacen otras y se acude a otras instancias
y finalmente se le insiste a la Corte Suprema de Justicia de que, bueno, aquí pasa algo, hay que revisar. Estamos en el tránsito de la ley 1448, ley de víctimas de restitución de tierras, donde se dice que los campesinos tienen derecho a reclamar sus tierras y si fueron desplazados o despojados de esos territorios. Y bueno, la Corte Suprema hace la revisión. En esa revisión, ¿por qué es importante? Porque dice que efectivamente ellos fueron víctimas del conflicto armado, que en esos territorios había violencia generalizada y que esa violencia generalizada los hizo abandonar sus territorios. Muchísimas gracias, Anora, y como ven, esto va corriendo. Nosotros más adelante vamos a hablar de esa jornada, de la importancia que tiene lo que se realizó allí y sobre todo cuáles eran esos grupos delincuenciales que estaban en la zona y que ahorita pues se les endilgan estos despojos. Ya regresamos. Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Estamos en Cita con, y hoy la cita es con Forjando Futuros, la Fundación Forjando Futuros, y estamos hablando del histórico fallo de la Corte Suprema de Justicia que le entrega o le devuelve las tierras a un grupo de familias campesinas en zona rural del municipio de Turbo que fueron despojadas por grupos armados ilegales en la época de esa violencia que se vivió en esa zona del Urabá antioqueño hace muchos años. Es histórico porque después de todo ese proceso que nos contaba Nora, de fallos en contra de tribunales, pues se logró la revisión y al fin. Eso es una entrega simbólica y de eso vamos a hablar un poquito más adelante porque la entrega real será después. Más preguntas, Ana María. Claro que sí, hay más preguntas porque mirando un poco el terreno en esa zona, Nelly, mirábamos que pasó de ser agrícola, que es lo que los mismos campesinos cuentan, a ser una zona ganadera cuando entraron esos despojadores. Hablemos de esos actores que llegaron a sacar a los campesinos de allá. ¿Quiénes fueron? Bueno, mira, Ana María, la zona de Urabá ha sido, digamos, una zona de confluencia de muchos sectores armados, guerrillas y paramilitares. En concreto, en Guacamayas, entre 1996 y 97, se dio el desplazamiento de 21 familias. Allí, digamos, de alguna manera estaba al frente Arles Hurtado, de las Autodefensas Unidas de Colombia, que generaron muchos hechos de violencia, asesinatos, desplazamiento. Ahora, eso fue aprovechado por empresarios como Humberto Duque y de los ganaderos Jaime Uribe, Arley Muñoz y Francisco Castaño, donde convirtieron de alguna manera unas tierras que eran agrícolas, que era el sustento de estas familias, que fueron desplazadas para convertirla en tierra ganadera. Hoy es parte un poco de la pregunta que se tiene hoy que regresan estas familias, qué va a pasar con estas familias, las tierras y cómo volverlas aptas también para que puedan vivir en el territorio. ¿Hay condenas contra esas personas que usted acaba de mencionar? Tengo entendido que hay una condena, pero no en este caso de Guacamayas, no en el caso de Guacamayas. O sea, en la región de Urabá hay condenas con algunos empresarios, pero en la región de Guacamayas, en la vereda de Guacamayas, no hay ningún empresario que esté condenado y eso es parte de lo que los campesinos hoy esperan, que la justicia transicional, digamos, sea de alguna manera el espacio, el escenario donde se empiece a condenar a empresarios que estuvieron detrás del despojo, asesinato y todos estos hechos de violencia. Luz Nelly, algunos empresarios, y hemos visto alguna correría que han hecho los ganaderos, algunos grandes agricultores, hablando de la compra de buena fe, que personas que compraron y no sabían que estaban pasando nada allí raro. Pero cuando usted nos menciona casos específicos, es personas que aprovecharon la situación que estaba ocurriendo para comprar a bajo precio y hacerse de esas tierras. Claro, justamente lo que prueba la sentencia es que hay un aprovechamiento de ese conflicto de tierras que fueron o abandonadas o fueron obligadas a vender a muy bajo costo a causa de todas las violaciones de derechos humanos y de amenazas y desplazamiento que hubo en la zona. Entonces, la buena fe ahí, digamos, por eso no hay buena fe. Por eso la sentencia es tan importante en este caso y es que prueba. O sea, es una hipótesis que puede probarse en otras zonas de la región de Urabá que algunos de los empresarios que obtuvieron las tierras lo hicieron de mala fe, porque sabían que ahí había un conflicto y que los campesinos y campesinas estaban siendo desplazados
por todos estos hechos de violencia en el territorio. No hubo buena fe y la sentencia lo probó. Ya conociendo todo ese contexto, Nelly, ahora Nora, ¿en qué consistió entonces la jornada? ¿Qué fue lo que puntualmente se hizo? ¿Quiénes estuvieron? Porque no solamente pudimos observar en algunas imágenes que estaban los restituidos, las personas beneficiadas con esta sentencia. Sí, allí estuvimos dando información a los campesinos en qué consiste la sentencia, qué puntualmente falló la Corte, explicando que deben de permanecer allí durante 2 años por lo menos, no se puede vender el predio, y explicando que ahorita lo que viene es la restitución material del predio. Estamos esperando que el Tribunal de Antioquia, que es el competente en este caso, haga la entrega material de los bienes, del bien inmueble, que en este caso son los predios a las 12 familias campesinas que están allí en ese territorio. Esas imágenes corresponden a la jornada. Sí, allí estuvieron pues, los campesinos de la vereda, nos acompañaron campesinos de otras veredas vecinas, pero también tuvimos el acompañamiento de la institucionalidad. Allí estuvo la Unidad de Restitución de Tierras, la Defensoría del Pueblo, la MAP-OEA, estuvo también la Comisión de la Verdad, y pues tuvimos el acompañamiento del Ejército y la Policía, pues porque aún persisten los temas de intimidación y de amenazas en el territorio, y pues los campesinos no todos han retornado allí, y pues querían que hubiera ese acompañamiento específico de la policía y de la fuerza pública, porque hay temor frente a las represalias que puedan tener por el hecho de estar nuevamente en el territorio. Precisamente mi inquietud va dirigida a eso, Nora, y también Luz Nelly. Hemos visto lamentablemente en otras regiones del país y acá también que se logran procesos de restitución y las personas son asesinadas cuando van a hacer, digamos que, hacer posesión de esas tierras que han recuperado después de haber sido despojados de ellas. Lo que pasó con Porfirio. Lo que mencionaba Ana María al principio, el caso específico del señor Porfirio y muchos otros más que ha habido. Es lógico el temor porque no se van a querer dejar quitar las tierras quienes las poseen y los grupos que estaban detrás de ellos. Sí, lamentablemente el asesinato de líderes reclamantes de tierras en Antioquia tiene un saldo de 22 asesinatos, de los cuales muchos hacían parte de la organización a la cual nosotros hemos venido acompañando desde hace muchos años, pero el tema aquí es de más grande calado y magnitud porque tiene que ver con el asesinato de miles de líderes en el país, y de los cuales creemos nosotros y hemos venido denunciando que el gobierno no se ha pronunciado ni los ha rodeado de la manera que se requiere para que los líderes, tanto campesinos reclamantes de tierras como de otras organizaciones en el país, puedan seguir haciendo su labor. Claro que sí, esa es la idea, que todos los campesinos, los líderes que están en esas zonas puedan seguir realizando todas sus labores. Ahí en las imágenes aprovechamos para decir que estaba la presidente de Tierra y Paz, Caterine Lazo, que ha estado también como al pendiente de todas estos dificultades que se están presentando en la zona. Nosotros ya regresamos. Continuamos en cita con la Fundación Forjando Futuros. Hoy estamos hablando de la sentencia de la Corte Suprema de Justicia que ordena devolver 12 predios en la vereda Guacamayas, en el municipio de Turbo, en el Urabá antioqueño. Y nos acompañan Germán Nora Saldarriaga, ella es la subdirectora de la Fundación Forjando Futuros, y Luz Nelly Osorno, ella es la vicepresidenta del IPC. A propósito de esta nueva presentación, ustedes, empecemos con Nora, como Fundación Forjando Futuros, ¿cómo han acompañado a esas familias que han estado reclamando en el Urabá, puntualmente en Guacamayas? Sí, la Fundación Forjando Futuros desde hace más o menos unos 12 años viene haciendo el acompañamiento legal a los campesinos, tanto en la etapa administrativa del proceso de restitución de tierras como en la etapa judicial. Anteriormente, cuando no existía la ley 1448, pues lo hacíamos bajo la Ley de Justicia y Paz, y allí también pues hicimos la representación
ante los fiscales y posteriormente ante los tribunales de justicia y paz. Pero todo el acompañamiento siempre ha girado alrededor de los temas legales, de la asesoría legal y de la representación de los campesinos ante estas instancias. Hay que aclarar, Nora, además que la Fundación Forjando Futuros no cobra un solo peso por este tipo de asesorías y de representaciones jurídicas, porque se han, digamos, algunas veces presentado dificultades con personas inescrupulosas. No se cobra un solo peso por las representaciones jurídicas y, como bien lo decía ya Nora, son 10 años, más de 10 años representando a muchas familias en el Urabá y en otras zonas también de Antioquia. Familias, perdón, Ana, que no tendrían cómo pagar, por ejemplo, un abogado, una asesoría jurídica, que son personas que lo perdieron todo y no tendrían cómo lograr esa asesoría, y menos mal que existen organizaciones como la Fundación Forjando Futuros que lo hace sin cobrar ni un peso. Con la salvedad aquí, qué pena, de que pues la ley también lo hace, a través de la ley se puede hacer, es gratuito, pero nosotros hemos insistido en hacer la representación porque hay casos que no son tan simples como el campesino que se desplazó y retornó. Ese es un caso donde no hay oposición. En el caso de los campesinos del Urabá antioqueño, la mayoría de esos casos tienen opositor y son opositores que en la mayoría de sus casos son terratenientes que tienen mucha tierra, que tienen poder y que tienen su pool de abogados que los van a defender. Entonces, por eso se hace tan importante la defensa de los campesinos en estos casos. Bueno, en este caso es jurídicamente ese acompañamiento de la Fundación Forjando Futuros. En el caso del IPC, ¿cómo es, Luznery? Bueno, ha sido una estrategia, el IPC ha llevado una estrategia, digamos que muy de la mano, inclusive con Forjando, porque es complementaria. De alguna manera nosotros consideramos que los campesinos solos es más difícil que logren la tarea de restituir sus tierras. Nosotros hemos venido haciendo una tarea de acompañamiento a la organización campesina, es decir, que las comunidades estén organizadas, pero también que tengan los procesos de formación para que conozcan la ley y cuáles son las rutas de acompañamiento y de exigencia de derechos frente a los temas de restitución de tierras. Entonces, en ese sentido hemos trabajado estrategias de formación, de acompañamiento organizativo, y también de incidencia y de protección, digamos, de alguna manera gestionar todo el tema de riesgo, tanto a nivel institucional como a nivel internacional. Digamos, es toda una estrategia de acompañamiento que, digamos, va muy de la mano con la estrategia que viene trabajando Forjando, que son complementarias. La pregunta ahora, Nora y también Luznery, es ¿qué sigue? ¿Y qué se le exige al Estado para que estas personas, estas familias que van a retornar cuando se haga la entrega material de los predios a esos lugares, permanezcan allí y no vuelvan a ser desplazadas como ya ocurrió? Bueno, primero, insistirle al Tribunal de Antioquia que se hace necesario que haga la restitución material de los predios. La sentencia dice que después de dictado el fallo se tenían 5 días. La sentencia fue dictada el 11 de diciembre, o sea que ya estamos casi a 3 meses y no ha pasado nada. ¿5 días tenían? Sí, 5 días. Y pues lo que le estamos insistiendo es que se haga la restitución material de los predios y posteriormente, porque la sentencia no lo trae así, pero sí lo han traído las sentencias de restitución de tierras, o sea, las que han dictado los jueces y magistrados de tierras, en el sentido de que se les den otras compensaciones a los campesinos como el tema de salud, mejoramiento de vivienda, subsidios para la parte agropecuaria, los proyectos productivos, vinculación al CISBEN porque algunos no lo tienen, entonces que se haga y que podamos insistir también en que se les den esos beneficios a estas familias que si bien la sentencia ahora no las trae, pues podrían ser también beneficiarios de estos auxilios o de estos subsidios que tiene el gobierno. No, para claridad de los televidentes, esto es en última instancia, ya no hay más apelaciones, ni pataleos, ni no hay cómo hacerlo, o sea, ya eso se tiene que ejecutar, es la última instancia, es hasta lo máximo que se llega. Sí, aquí hay una seguridad especial para los campesinos, aquí ya no se puede demandar más, aquí ya no hay más oposición, esta es la última instancia que se tenía dentro del proceso. ¿Este es el único precedente, Luznery o Nora,
que se tenga al respecto, donde se dé una sentencia de este tamaño? Sí, y por eso es tan importante, porque el caso de Guacamayas, que ya considerábamos perdido, Y emblemático. Y emblemático además, pues por el nivel de empresarios también que hay allí, pues el que se logre esta sentencia en este momento abre las posibilidades para que otros casos en la región de Urabá, pues de alguna manera puedan lograrlo de la misma forma. Y ahorita en lo que decíamos también que sigue es que allí hay otras familias que no han sido restituidas y que parte del compromiso también de nosotros como organizaciones acompañantes es también acompañar a esas familias para que continúen como en el proceso de restitución y el asunto de un poco mirar el tema de seguridad de estas familias, un poco cómo va a estar allí para garantizar que se queden en el territorio. A mí sí me llama la atención, Nora, cuando usted decía todo este proceso, y es que fallo tras fallo en contra, y llega a la Corte, revisa y encuentra que estaban todos ellos equivocados. Y ahora el tribunal dice, se pasa más del término que tenía. ¿Qué es lo que está pasando allí? ¿Qué podría explicar esto? Primero esos fallos en contra y luego ahora la demora. Sí, lo que pasa es que aquí nos enfrentábamos a un poder económico y empresarial muy grande y yo creo que eso afecta las decisiones en momentos. Afortunadamente nos encontramos que la Corte Suprema dice no hay razón para que se haya dicho que los campesinos no fueron violentados, que no eran campesinos reclamantes y mucho menos no hay razón para que se diga que en esos territorios no había violencia generalizada que ocasionó realmente la problemática que vinieron los campesinos. Entonces, hoy ya tenemos la jurisprudencia, tenemos un fallo histórico, como tú lo decías, Germán, y solo lo que estamos esperando es que las autoridades competentes pues agilicen el proceso. Sabemos que hay congestión, sabemos que hay dificultades en los tribunales en todo el país, pero esperamos que ante esta situación estos campesinos puedan tener lo más pronto posible la entrega material de sus predios. Muy rápidamente, son 12 las familias que ya retornaron, Nelly, a Guacamayas, o digamos a las que ya más bien se les restituye. La pregunta es, ¿cuántos de ellos han retornado antes con el acompañamiento institucional y sin el acompañamiento institucional? Porque muchos de ellos, ya lo mencionaban ustedes durante el programa, tienen temor de estar en esos predios. No, a ver, previa a esta sentencia, diferentes familias, no recuerdo cuántas fueron exactamente las que habían regresado sin acompañamiento institucional. De hecho, algunas de estas ya estaban allí sin acompañamiento y cobijados por el auto del juez de Quibdó, Sí. del 2014. Que a propósito, pues en algunos casos no se ha cumplido como la protección de estas familias. Muchos de estos que ya regresaron y que hoy, digamos, son cobijados con la sentencia, pues digamos hoy tienen la seguridad pues jurídica. Y hay otros que regresaron sin el acompañamiento institucional, pero que están a la espera. Ahora, eso tiene una dificultad y es que estos procesos están llevados por la unidad de tierras. Sí. Y están en un proceso que no... Estancados. Esa es como una de las debilidades. Allí hay una nueva directora, Germán, en el Urabá antioqueño de la Unidad de Restitución de Tierras, a la cual los campesinos también le hicieron su reclamo porque en algún momento como abogada representó a algunos empresarios y esto pues no da garantías para ellos. Conflicto de intereses. Claro que ahí. sí. Bueno, se nos acaba el tiempo, volveremos a hablar más adelante, ojalá de más casos exitosos como este, porque es que hablar de las víctimas, las personas que fueron desplazadas, familias que fueron masacradas, porque hubo masacres, por supuesto, en algunas zonas de Antioquia y del país, y que por fortuna, gracias a esa ley de víctimas, que tuvo mucha oposición también en el Congreso, Y que la sigue teniendo y la ahorita. sigue teniendo todavía, pues se logra que las personas que fueron violentadas y sacadas por la fuerza de sus parcelas, de sus casas, puedan retornar. Ojalá que así suceda. Muchísimas gracias a Nora y muchas gracias también a Luz Nelly por acompañarnos en esta oportunidad. Y Ana María, nos vemos el próximo Dentro de martes. 8 días nos vemos el martes a las 7 de la noche aquí en Cita Con. Muy buenas noches para ustedes, Germán, y para todos los televidentes.